El encanto mortal de las sirenas, mito, tentación y verdad oculta en un mundo donde los mitos y la realidad se entrelazan como las olas en el vasto océano. Las sirenas emergen como figuras cautivadoras y enigmáticas. Estas criaturas, a la vez hermosas y letales, han dejado un rastro de misterio a lo largo de la historia, atrayendo la imaginación de navegantes, poetas y filósofos. ¿Qué secretos se esconden tras su canto hipnótico y sus islas desiertas? ¿Son guardianas de conocimientos prohibidos, instrumentos de los dioses o simplemente un reflejo de los miedos y deseos humanos? Viajaremos al corazón de los relatos griegos antiguos para descubrir cómo las sirenas se convirtieron en protagonistas de algunos de los mitos más fascinantes de la humanidad. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de belleza y peligro, donde exploraremos no solo las leyendas que dieron vida a las sirenas, sino también las conexiones profundas que tenían con los dioses del mar y el destino de los héroes más valientes. Este es un viaje al pasado, un vistazo a las historias que inspiraron a generaciones y que incluso hoy nos siguen invitando a reflexionar sobre los límites del conocimiento, la tentación y el sacrificio. ¿Te atreverás a resistir el encanto de esta historia? Mantente atento, porque lo que está por venir promete desvelar misterios tan antiguos como el propio mar. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de historia y mitología antigua. Tu apoyo nos permite seguir navegando en estas aguas de conocimiento ancestral. El encuentro de Ulises con las sirenas. En la vasta inmensidad del mar Jónico, Ulises navegaba con su tripulación, cada ola arrastrando el peso de sus esperanzas por volver a Ítaca. En el horizonte, apenas visible entre la bruma, se alzaba un lugar temido por todos los marineros: la isla de las sirenas, una roca solitaria envuelta en misterio, hogar de criaturas cuyo canto había llevado a incontables navegantes a la perdición. El viaje de Ulises hasta ese punto había estado marcado por desafíos que parecían insuperables. Pero ningún enemigo había despertado en él la curiosidad y el temor que ahora sentía. Las sirenas no usaban armas ni fuerza para someter a sus presas. En cambio, su arma era su voz, un canto tan cautivador que los hombres abandonaban toda razón, encadenados por un deseo incontrolable de alcanzarlas, aunque eso significara su muerte. Circe, la hechicera que había ayudado a Ulises en el pasado, le había advertido sobre el peligro inminente. Si escuchas su canto, serás perdido, le dijo. Le aconsejó un método para evitar la fatal atracción de las sirenas: tapar los oídos de su tripulación con cera de abeja. Sin embargo, Ulises, deseoso de escuchar con sus propios oídos aquel canto legendario, ideó una solución que le permitiría sobrevivir sin renunciar al conocimiento. Ordenó a sus hombres que lo ataran al mástil del barco y les prohibió soltarlo, sin importar cuánto rogara o suplicara. Cuando el barco de Ulises se acercó a la isla, el aire comenzó a llenarse con un sonido celestial. Las sirenas, ocultas entre las rocas, entonaron su melodía con voces que resonaban como el susurro del viento y las olas. Sus palabras prometían revelaciones de sabiduría infinita, secretos del mundo y la inmortalidad de la memoria. Ulises, atrapado por su canto, gritó y se forzó contra las cuerdas, suplicando ser liberado. Pero sus hombres, obedeciendo sus órdenes, se negaron. A medida que el barco pasaba junto a la isla, el canto de las sirenas se hacía más intenso. Desde la cubierta, Ulises pudo verlas por primera vez, figuras femeninas de extraordinaria belleza, pero con una extraña aura que las hacía parecer sobrenaturales. Sus ojos brillaban con un destello hipnótico mientras extendían sus brazos hacia el barco como si cada gesto fuera una invitación irresistible. Los hombres, protegidos por la cera en sus oídos, seguían remando con determinación. No escuchaban las promesas ni las súplicas de las sirenas, solo el sonido del agua golpeando el casco. Finalmente, el barco comenzó a alejarse de la isla y el canto se desvaneció en el viento. Ulises, exhausto pero todavía fascinado, recuperó su compostura mientras la tripulación lo desataba.
Había logrado resistir, pero la experiencia lo había marcado profundamente. El paso por la isla de las sirenas no solo fue una prueba de resistencia para Ulises, sino también una metáfora de los peligros del deseo y la tentación en la Odisea. Las sirenas encarnaban el peligro de ceder a los impulsos y la necesidad de la razón para superar las adversidades, aunque Ulises sobrevivió al encuentro. El canto de las sirenas quedó grabado en su memoria como un recordatorio del poder de lo desconocido y de la fuerza necesaria para enfrentarlo. Evolución de la imagen de las sirenas. La transformación de las sirenas en criaturas marinas ocurrió gradualmente, influenciada por las culturas mediterráneas y sus asociaciones con el mar. En algunos relatos posteriores, las sirenas adquirieron colas de pez, convirtiéndose en habitantes del océano. Esta evolución las vinculó más estrechamente con los peligros marítimos y reforzó su papel como símbolos de la tentación y la destrucción. La dualidad de las sirenas también se reflejaba en su apariencia. Aunque eran descritas como de gran belleza, su naturaleza sobrenatural las hacía inquietantes. Algunos mitos mencionan que sus rostros podían transformarse en máscaras de horror cuando se enfurecían, recordando a los navegantes que detrás de su encanto se escondía un poder destructivo. Las representaciones artísticas de las sirenas en la Grecia antigua las mostraban con cuerpos de ave, a menudo sentadas en las rocas o ramas de árboles, cantando mientras sostenían instrumentos musicales como liras o flautas. Estas imágenes enfatizaban su conexión con las musas y su capacidad de inspirar y destruir a través del arte. A pesar de las variaciones en su descripción, las sirenas siempre conservaron su esencia como figuras que habitaban en los límites del mundo humano. Eran habitantes de islas remotas y rocas inaccesibles, lugares donde el cielo y el mar se encontraban. Su aislamiento reforzaba su misterio y su aura de inalcanzables. La evolución de las sirenas en figuras marinas fue también un reflejo de los temores y desafíos de las sociedades mediterráneas. A medida que los griegos exploraban y comerciaban por mar, las sirenas se convirtieron en un símbolo de los peligros que enfrentaban los navegantes, desde tormentas hasta costas traicioneras. En este contexto, su transformación en criaturas del océano parecía natural. La ambigüedad de la descripción de las sirenas les permitió trascender el tiempo y adaptarse a diferentes culturas y contextos, aunque su apariencia cambió, su esencia como figuras que combinaban atracción y peligro permaneció constante, asegurando su lugar en la imaginación colectiva de generaciones. Las sirenas, ya sean aves míticas o habitantes del océano, representaban el poder irresistible de lo desconocido. A través de sus muchas transformaciones, continuaron siendo un recordatorio de que incluso los lugares más hermosos pueden esconder los mayores peligros. El poder del canto de las sirenas. El canto de las sirenas era mucho más que una melodía simple. Era un hechizo, una fuerza sobrenatural capaz de atravesar las almas de los hombres y someterlas a su voluntad. Su voz no solo era hermosa, sino profunda y sugestiva, como si cada nota contuviera promesas de placeres inimaginables y secretos divinos. En las aguas del Mediterráneo se decía que ninguna tripulación había resistido nunca la llamada de las sirenas. Quienes las escuchaban estaban destinados a perderse en su encanto y, con ello, sus vidas. El canto de las sirenas se describía como un susurro que acariciaba el viento, un eco que flotaba en las olas antes de alcanzar a los navegantes. Las palabras que pronunciaban no eran las mismas para todos. Algunos escuchaban alabanzas a su valentía, otros revelaciones sobre el futuro o el pasado. Este poder era único en cada encuentro, adaptándose a los deseos y debilidades de sus víctimas, lo que hacía casi imposible resistirlo. Aquellos que escuchaban el canto olvidaban por completo su misión y se convertían en esclavos de su propia obsesión. Sus manos, que momentos antes sostenían los remos o las velas del barco, caían inertes, mientras sus ojos se fijaban en el horizonte buscando desesperadamente el origen de la melodía. En ese momento, el barco quedaba a merced del mar, deslizándose hacia las rocas donde las sirenas aguardaban.
las sirenas no necesitaban fuerza física para dominar a los marineros, pues su canto era más mortal que cualquier arma. Prometían una conexión espiritual y una plenitud que los hombres nunca habían experimentado. Sin embargo, en lugar de cumplir estas promesas, arrastraban a los navegantes hacia la ruina. Las rocas afiladas donde habitaban se convertían en cementerios de barcos destrozados, sus cascos y mástiles rotos esparcidos como tributos silenciosos a su poder, simbolismo y desafío. El canto de las sirenas no solo representaba un peligro físico, sino también un desafío para el espíritu humano. En las historias griegas, su voz simbolizaba la tentación de apartarse del deber y sucumbir a los deseos más profundos. Era una prueba de resistencia, un espejo que reflejaba las debilidades y los anhelos secretos de quienes se atrevían a navegar por sus dominios. El poder del canto no estaba limitado al control sobre los hombres. Algunos relatos sugerían que incluso los dioses eran conscientes de su capacidad destructiva. Poseidón, el señor de los mares, había intentado mantenerlas bajo control, pero incluso él reconocía que su voz era una fuerza que escapaba a su dominio. Así, las sirenas permanecieron como figuras solitarias más allá del alcance de mortales y divinidades. En su esencia, el canto de las sirenas era una manifestación de lo inalcanzable. Representaba un deseo eterno por aquello que no podía ser poseído. Una búsqueda interminable por un conocimiento o una experiencia que siempre estaría fuera del alcance humano. Su encanto reside en esta paradoja, atrayendo a los hombres hacia su propia perdición, mientras les ofrece una promesa que jamás podrá ser cumplida. La promesa que nunca se cumpliría. El impacto del canto era tan fuerte que, incluso quienes habían sobrevivido a las sirenas, no podían escapar completamente de su influencia. Los pocos navegantes que lograron regresar a salvo hablaban del canto con una mezcla de fascinación y terror, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en las rocas junto a las criaturas. El recuerdo de su melodía era imborrable. Una sombra que los acompañaría por el resto de sus vidas. El origen enigmático de las sirenas. El misterio de las sirenas no se limitaba a su canto o apariencia, su origen era igual de enigmático. Los antiguos griegos, en su esfuerzo por comprender el lugar de estas criaturas en el cosmos, desarrollaron diversas teorías sobre su linaje. En algunas versiones del mito, las sirenas eran hijas de las musas, las divinidades de las artes y la inspiración. En otras, se decía que descendían de un dios marino como Poseidón o Forcis, conectándolas con las profundidades del océano. La idea de que las sirenas eran hijas de las musas reforzaba su asociación con la música y el canto. Las musas, conocidas por su capacidad para inspirar a poetas y artistas, eran vistas como las guardianas del conocimiento y la belleza. En este contexto, las sirenas se consideraban un reflejo oscuro de sus madres, portadoras de un talento divino que, en lugar de inspirar, llevaba a la destrucción, según algunos mitos. Las sirenas eran originalmente mortales que vivían al servicio de las musas. Su transformación en criaturas híbridas ocurrió como castigo por su arrogancia. Se decía que, en su deseo de superar a las musas, las sirenas las desafiaron a una competencia de canto. Aunque su habilidad era impresionante, no lograron vencer y las musas, en su furia, las condenaron a una existencia en los límites del mundo, como guardianas de secretos que nunca podrían compartir. Por otro lado, los relatos que las vinculaban a un dios marino ofrecían una perspectiva diferente. En estas historias, las sirenas eran criaturas primigenias, nacidas de la unión de un dios del mar con una ninfa. Este linaje les daba un poder natural sobre el océano y los marineros, reforzando su conexión con los peligros del mar. Al igual que otras criaturas marinas como las nereidas y las gorgonas, las sirenas representaban las fuerzas incontrolables del océano, tanto bellas como mortales. En algunas versiones, estaban relacionadas con Forcis, un dios del mar conocido por engendrar monstruos y criaturas extrañas. Este vínculo las alineaba con otros seres míticos como las gorgonas y las scilas, enfatizando su naturaleza ambigua y su capacidad de inspirar tanto fascinación como temor.
independientemente de su linaje. Las sirenas compartían un destino común: habitar en los márgenes de la sociedad humana y divina. Eran figuras que no encajaban completamente en ningún mundo, lo que las convertía en símbolos liminales de aquellos espacios donde las reglas normales no se aplican. Esta posición las hacía aún más enigmáticas, reforzando su papel como guardianas de lo desconocido. El origen de las sirenas también estaba ligado a su función en los mitos griegos, como figuras que desafiaban a los héroes y ponían a prueba su voluntad. Las sirenas necesitaban un linaje divino para justificar su poder. Su conexión con las musas o los dioses marinos las ancla en el tejido de la mitología, asegurando que su presencia tuviera un propósito en las historias que se contaban sobre ellas. El encuentro de Ulises con las sirenas. Ulises, el héroe astuto y viajero incansable, sabía que su camino hacia Ítaca no estaría libre de peligros. Entre los obstáculos que se interponían en su camino, las sirenas eran quizás las más enigmáticas y temidas. Al aproximarse al territorio donde habitaban estas criaturas, Ulises recordó las advertencias de Circe, quien le había revelado los secretos para sobrevivir a su canto mortal. Así comenzó uno de los episodios más memorables de su travesía. El mar estaba tranquilo cuando el barco de Ulises se acercó a la isla de las sirenas. Desde la distancia, las rocas que rodeaban la isla parecían simples formaciones naturales. Pero, al acercarse, la tripulación comenzó a notar restos de naufragios esparcidos por la costa. Mástiles rotos y tablones desgastados por el tiempo contaban la historia de marineros que no habían logrado escapar del encanto de las sirenas. Siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises distribuyó cera de abeja entre su tripulación, ordenándoles que la moldearan y taparan sus oídos con ella. De esta forma, quedarían inmunes al canto. Pero Ulises, siempre curioso y deseoso de enfrentarse a lo desconocido, decidió atarse al mástil del barco para poder escuchar el canto sin sucumbir a su tentación. Los hombres lo ataron con fuerza, obedeciendo su orden de no liberarlo bajo ninguna circunstancia. Cuando el barco entró en la zona donde las sirenas reinaban, el aire se llenó de una melodía hipnótica. Las voces de las sirenas eran suaves y atrayentes. Sus palabras prometían conocimiento infinito, placeres inigualables y una gloria inmortal. Ulises, atrapado por el hechizo de su canto, comenzó a forcejear contra las cuerdas, rogando a sus hombres que lo liberaran. Pero ellos, con los oídos bloqueados, no escucharon ni sus súplicas ni el canto. Desde la cubierta, Ulises podía ver a las sirenas en la distancia. Eran figuras femeninas inhumanas, sentadas sobre las rocas, con cabellos que brillaban bajo el sol. Pero sus ojos, aunque hermosos, tenían un destello inquietante, como si detrás de su aparente dulzura se escondiera un abismo de peligro. Extendían sus brazos hacia él, como si quisieran atraerlo a su mundo, pero el barco seguía avanzando. El canto de las sirenas se intensificó a medida que el barco se acercaba más. Las criaturas parecían desesperadas por atraerlo. Su melodía se volvió más poderosa, pero también más melancólica, como si supieran que su presa estaba a punto de escapar. Ulises, aunque atado y seguro, sintió el poder del canto como una fuerza física que lo atraía hacia ellas. Finalmente, el barco comenzó a alejarse de la isla y el canto de las sirenas se desvaneció en el viento. Ulises, agotado pero lleno de una extraña admiración, recuperó la calma mientras sus hombres lo desataban. Había logrado resistir la prueba. Pero el encuentro con las sirenas quedó grabado en su memoria como una experiencia que combinaba belleza y peligro en igual medida. Orfeo oía el canto rival cuando las sirenas comenzaron a entonar su melodía. Orfeo tomó su lire y comenzó a tocar. Las cuerdas vibraron con una fuerza que parecía surgir del mismo cosmos, llenando el aire con una música tan sublime que, incluso las sirenas, se detuvieron a escuchar. Sus voces, aunque hipnóticas, fueron superadas por la profundidad y la belleza de la música de Orfeo. Los argonautas, protegidos por su música, continuaron su camino sin caer bajo el hechizo de las sirenas. Orfeo no solo neutralizó su canto,
sino que convirtió el momento en una prueba de la supremacía del arte humano sobre el encanto sobrenatural. La música, en manos de Orfeo, se convirtió en un arma más poderosa que cualquier espada, capaz de enfrentar incluso a las criaturas más temidas. Desde las rocas, las sirenas observaron cómo la nave Argo se alejaba. Por primera vez habían encontrado un rival digno. Alguien cuyo talento podía igualar su magia. Este encuentro no solo marcó la derrota de las sirenas, sino que también reforzó el lugar de Orfeo como un héroe único, capaz de enfrentar desafíos con creatividad y pasión. En lugar de fuerza bruta, el enfrentamiento entre Orfeo y las sirenas fue un momento de tensión y asombro para los argonautas, quienes comprendieron el poder de la música para superar incluso los peligros más letales. Orfeo no solo salvó a la tripulación, sino que también demostró que las habilidades artísticas podían ser tan valiosas como las armas en la búsqueda de la gloria. La victoria de Orfeo sobre las sirenas no las destruyó, pero sí dejó una marca en su leyenda. En adelante, fueron vistas no solo como peligrosas seductoras, sino también como un desafío que podía ser superado con ingenio y creatividad. Su canto, aunque mortal, no era invencible. Orfeo, con su música, logró lo que pocos pudieron: enfrentar el misterio y la tentación y salir victorioso, demostrando que, incluso las fuerzas más poderosas podían ser superadas con la herramienta adecuada. Los dominios de las sirenas. En los relatos de la mitología griega, las sirenas no eran criaturas que vagaban libremente por los mares. Por el contrario, se les asociaba con lugares específicos, islas o costas rocosas que se convirtieron en sinónimo de misterio y peligro. Estos lugares eran descritos como hermosos pero traicioneros, donde el esplendor del entorno ocultaba los restos de innumerables naufragios. Se decía que las sirenas habitaban islas desiertas, aisladas del resto del mundo, donde el tiempo parecía detenerse. Las aguas que rodeaban estas islas eran de un azul profundo, engañosamente calmas, como si invitaran a los navegantes a acercarse. A orillas del mar, las rocas se alzaban como centinelas naturales. Sobre ellas, las sirenas esperaban, listas para entonar sus melodías hipnóticas. El entorno donde vivían no solo era su hogar, sino también una extensión de su poder. Las islas estaban llenas de restos de naufragios, fragmentos de barcos destrozados y huesos blanqueados por el sol. Estos vestigios servían como advertencia para quienes se aventuraban en sus dominios. Aunque pocos lograban resistir la atracción de su canto, las sirenas elegían lugares estratégicos para emboscar a los navegantes. Las islas se encontraban en rutas comerciales importantes o en pasos estrechos donde los barcos no podían evitar acercarse. Estos puntos eran ideales para atraer a los marineros y garantizar que no tuvieran escapatoria una vez que caían bajo el influjo de su canto. Entre los lugares más mencionados estaba una isla cercana al estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, aunque no se especifica en todos los relatos. Algunos autores posteriores identifican esta ubicación como el hogar de las sirenas, un lugar donde los peligros naturales del estrecho se combinaban con el encanto mortal de estas criaturas. Además de las islas, las sirenas también podían ser vistas en las costas rocosas, donde se sentaban en lo alto de acantilados, observando los barcos que se acercaban. Desde esas alturas, sus voces resonaban a través del mar, alcanzando a los navegantes antes de que pudieran verlas. Este entorno reforzaba la imagen de las sirenas como guardianas de un límite entre el mundo humano y lo desconocido. Aislamiento simbólico. El aislamiento de las sirenas no solo era físico, sino también simbólico. Al vivir en lugares tan remotos y peligrosos, se mantenían apartadas del resto de la creación, existiendo en un espacio intermedio donde las reglas normales no se aplicaban. Este aislamiento las hacía aún más fascinantes, ya que representaban lo inalcanzable y lo prohibido. Aunque las islas y costas de las sirenas eran temidas, también despertaban una curiosidad irresistible. Los relatos de los pocos sobrevivientes que lograban escapar hablaban de un lugar de belleza incomparable, un paraíso que ocultaba un infierno.
Este contraste reforzaba el mito de las sirenas como figuras que combinaban atracción y peligro, transformación y castigo, aunque las sirenas comenzaron como figuras asociadas con la música y la inspiración. En los relatos posteriores de la mitología griega se convirtieron en criaturas temidas, peligrosas para los hombres y responsables de innumerables tragedias. Este cambio en su naturaleza no fue accidente, sino el resultado de una transformación que reflejaba tanto su historia como las percepciones cambiantes de la humanidad. Una de las teorías más comunes sobre su transformación es que fueron castigadas por desafiar a las musas. Según esta versión, las sirenas, orgullosas de su talento musical, las retaron a una competencia de canto, aunque su habilidad era innegable. Las musas las superaron y, en un acto de castigo, las condenaron a habitar en islas desoladas, lejos del contacto humano, donde su música no pudiera ser apreciada. Otra versión sugiere que las sirenas originalmente eran ninfas al servicio de Perséfone, hija de Deméter, después de que Hades raptara a Perséfone y la llevara al inframundo. Las sirenas fueron incapaces de protegerla. Como castigo, Deméter las transformó en criaturas híbridas, mitad mujer y mitad ave, condenadas a vagar por el mundo en busca de su antigua señora. Maldición y aislamiento. La maldición de las sirenas también se relacionaba con su aislamiento al ser separadas de los humanos y los dioses. Se convirtieron en figuras solitarias, llenas de resentimiento. Su canto, que alguna vez fue una expresión de alegría y creatividad, se transformó en un arma para atraer y destruir, una manifestación de su frustración y su deseo de venganza. El cambio en la percepción de las sirenas también estaba influenciado por el miedo humano a lo desconocido. A medida que los navegantes exploraban nuevas rutas y enfrentaban peligros en el mar, las sirenas se convirtieron en una representación de estos riesgos. Su canto, que simbolizaba la atracción irresistible del misterio, se interpretó como un peligro al que debía temerse y evitarse. La conexión de las sirenas con los naufragios reforzó su imagen como criaturas mortales. Los restos de barcos y los cuerpos de marineros encontrados cerca de sus dominios se convirtieron en pruebas de su peligrosidad. Aunque su belleza y talento seguían siendo innegables, estas cualidades se volvieron herramientas de destrucción. Tentación espiritual. El miedo a las sirenas no solo era físico, sino también espiritual. Para los griegos, estas criaturas representaban la tentación de abandonar el camino correcto y sucumbir a los deseos más profundos. Eran un recordatorio de los peligros de ceder a la curiosidad y el impulso de cruzar los límites establecidos por los dioses y la sociedad, a pesar de su transformación en figuras temidas. Las sirenas conservaron un aire de tragedia. Su soledad y su maldición las hacían figuras tan dignas de compasión como de miedo, aunque causaban sufrimiento. También eran víctimas de su propia naturaleza, atrapadas en un ciclo de atracción y destrucción que no podían romper. Lugares de misterio y peligro. Los dominios de las sirenas no eran solo escenarios de sus actos, sino parte integral de su leyenda. Estos lugares misteriosos representaban los límites del mundo conocido, un recordatorio de que, incluso en la belleza más sublime, podía esconderse la destrucción. Para los griegos, las islas de las sirenas eran un símbolo de los peligros de la exploración y los riesgos de aventurarse más allá de lo permitido. Simbolismo profundo. El simbolismo de las sirenas estaba estrechamente ligado a su dualidad. Eran, al mismo tiempo, bellas y mortales, atrayentes y destructivas. Esta combinación de opuestos las convertía en figuras que desafiaban las categorías tradicionales, reflejando la complejidad de la naturaleza humana y los dilemas morales que enfrentaban los griegos. Al igual que las sirenas, las decisiones humanas podían ser hermosas en su intención, pero peligrosas en su ejecución. En el contexto social, las sirenas representaban los riesgos de desviarse del camino establecido. Para una sociedad profundamente estructurada como la griega, el orden era fundamental. Las sirenas, con su capacidad para hacer que los hombres abandonaran sus deberes y responsabilidades, simbolizaban el caos que podía surgir al ignorar las normas sociales y religiosas.
El simbolismo de las sirenas también estaba conectado con la muerte y la transición. Su asociación con los naufragios y las aguas profundas las vinculaba con el inframundo, un lugar de transformación y misterio. Para los griegos, las sirenas no solo llevaban a los hombres a su muerte física, sino también a un estado de cambio espiritual, donde enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Paradoja y belleza mortal. La dualidad de las sirenas y criaturas que combinaban la belleza con la destrucción es uno de los aspectos más intrigantes de su mito. Para los griegos, estas figuras representaban una paradoja fundamental. Lo que es más hermoso y deseable puede ser también lo más peligroso. Esta combinación de opuestos convirtió a las sirenas en símbolos de la complejidad de la vida y los dilemas humanos. La belleza de las sirenas no era superficial. Era una belleza que se extendía a su voz, sus gestos y su entorno. Su canto, descrito como la melodía más sublime jamás escuchada, no solo atraía a los hombres, sino que también los envolvía en una sensación de paz y éxtasis. Sin embargo, este estado de deleite era efímero, pues ocultaba la trampa mortal que aguardaba a quienes caían bajo su hechizo. La muerte asociada con las sirenas no era inmediata ni violenta. Era un proceso que comenzaba con la pérdida de la voluntad, cuando los marineros abandonaban el control de sus barcos y se dejaban llevar hacia la roca. La destrucción física, aunque inevitable, era precedida por una rendición espiritual, un reflejo de cómo los placeres y deseos pueden llevar al individuo a ignorar el peligro inminente. Para los griegos, la moderación era una virtud clave. Las sirenas representaban lo que sucedía cuando se cruzaban los límites. Su belleza y poder simbolizaban las tentaciones de la vida, mientras que su capacidad para destruir reflejaba las consecuencias de sucumbir a ellas. El entorno de las sirenas también reflejaba su dualidad. Habitaban islas paradisíacas, lugares que parecían invitaciones al descanso y la contemplación, pero que en realidad eran trampas mortales. Las rocas afiladas y los restos de naufragios que rodeaban sus islas contrastaban con la belleza del paisaje, creando una atmósfera de peligro inminente. La dualidad de las sirenas también se manifestaba en su relación con el conocimiento. Su canto prometía revelar secretos y verdades ocultas. Pero este conocimiento tenía un precio, la vida del que lo deseaba. Para el navegante, las sirenas representaban la tentación de buscar el saber prohibido, de cruzar los límites impuestos por los dioses y la sociedad. En resumen, la dualidad de las sirenas era un reflejo de la complejidad de la existencia humana. Eran símbolos de la belleza y el peligro, la atracción y la destrucción, la sabiduría y la perdición. A través de su mito, los griegos exploraron los dilemas morales y existenciales que enfrentaban, recordándonos que incluso los mayores placeres pueden esconder los mayores peligros. Trascendencia cultural y adaptabilidad. La figura de las sirenas ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes culturas y contextos. Aunque su origen se encuentra en la mitología griega, las sirenas han trascendido las fronteras del mundo antiguo, apareciendo en leyendas y relatos de diversas civilizaciones. Esta capacidad de adaptación ha asegurado su lugar en la imaginación colectiva, convirtiéndolas en arquetipos universales de la tentación y el misterio. En la Edad Media, las sirenas adquirieron una mayor asociación con el mar y los peligros de la navegación. Las representaciones artísticas de la época las mostraban como criaturas marinas con colas de pez. Consolidando la imagen que tenemos hoy en día, se convirtieron en símbolos de los peligros del mar, representando tanto los riesgos físicos como los espirituales que enfrentaban los marineros. En la literatura medieval, las sirenas a menudo aparecían en relatos de viajes y aventuras marítimas. Se las describía como seres que atraían a los marineros con su canto, llevándolos a la perdición. Sin embargo, también se les atribuían cualidades mágicas y curativas, lo que reflejaba la ambigüedad de su naturaleza. En el folclore de diversas culturas marítimas, las sirenas se convirtieron en figuras populares, apareciendo en cuentos y leyendas transmitidas de generación en generación. En algunas tradiciones se creía que podían conceder deseos o predecir el futuro.
mientras que, en otras eran vistas como espíritus malignos que causaban tormentas y naufragios. En la literatura y el arte moderno, las sirenas han seguido siendo una fuente de inspiración. Apareciendo en novelas, poemas, pinturas y películas. Se las representa de diversas formas, desde criaturas seductoras y peligrosas hasta seres melancólicos y solitarios. La figura de la sirena ha sido utilizada para explorar temas como la identidad, el deseo, la pérdida y la conexión con la naturaleza. En la cultura popular contemporánea, las sirenas han experimentado un resurgimiento, apareciendo en películas, series de televisión, libros y videojuegos. Se las representa tanto como criaturas mágicas y benevolentes, como seres oscuros y misteriosos. Su figura sigue siendo un símbolo poderoso de la dualidad humana, belleza y peligro, atracción y destrucción. A través de sus múltiples transformaciones y adaptaciones, las sirenas han mantenido su esencia como figuras que habitan en los límites del mundo humano, representando lo inalcanzable y lo prohibido. Su mito sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos los peligros de ceder a la tentación y la importancia de la prudencia y la moderación. Simbolismo en psicología, filosofía y activismo. Más allá de su presencia en la literatura y el arte, las sirenas también han encontrado un lugar en la psicología y la filosofía. Se las ha utilizado para explorar conceptos como la sombra junguiana, la dualidad de la naturaleza humana y la lucha entre el deseo y la razón. En la psicología junguiana, las sirenas pueden interpretarse como representaciones de la sombra, el lado oscuro de la personalidad humana. Su capacidad para atraer y destruir refleja la naturaleza destructiva de los impulsos reprimidos y los deseos inconscientes. Desde una perspectiva filosófica, las sirenas simbolizan la tentación y la búsqueda del conocimiento prohibido. Su canto representa la atracción de lo desconocido, mientras que su capacidad para destruir refleja los riesgos de cruzar los límites impuestos por la moral y la ética. En el mundo contemporáneo, las sirenas también han sido adoptadas como símbolos de la conexión con la naturaleza y la importancia de la conservación marina. Su asociación con el mar y su belleza natural las convierte en embajadoras ideales para la protección de los océanos y la vida marina. Asimismo, han sido utilizadas como símbolos de la diversidad y la inclusión. Su capacidad para transformarse y adaptarse a diferentes culturas y contextos refleja la importancia de aceptar y celebrar las diferencias individuales. En la cultura LGBTQ, las sirenas han sido adoptadas como símbolos de identidad y expresión de género. Su habilidad para desafiar las normas y expectativas sociales las convierte en figuras poderosas de resistencia y empoderamiento, relevancia contemporánea y representaciones modernas. A través de sus múltiples significados y simbolismos, las sirenas continúan inspirando y fascinando a personas de todo el mundo. Su mito, originado en la antigua Grecia, sigue siendo relevante y poderoso en la era moderna, recordándonos la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de la prudencia y la moderación. En la literatura y el cine contemporáneos, las sirenas han sido utilizadas para explorar temas complejos y controvertidos. Se las representa como figuras que desafían las normas sociales y de género, cuestionando las expectativas tradicionales sobre la feminidad y la sexualidad. En algunas obras, las sirenas son retratadas como seres independientes y poderosos que se niegan a ser sometidos por los hombres. Su canto, que habitualmente se ha visto como un arma de seducción, se convierte en un símbolo de su libertad y autonomía. En otras representaciones, las sirenas son utilizadas para explorar temas como la identidad de género y la fluidez sexual. Su capacidad para transformarse y adaptarse refleja la diversidad de experiencias humanas y la importancia de la autoaceptación. También se han abordado temas como la explotación. En algunas obras, se las representa como víctimas de la codicia humana, capturadas y exhibidas como rarezas o utilizadas para la experimentación científica. En el contexto de la crisis climática, las sirenas se han convertido en símbolos de resistencia contra la destrucción ambiental. Su conexión con el mar y su belleza natural las hace voces poderosas en la lucha por la protección de los océanos y la vida marina.
en el activismo ambiental. Su imagen se ha utilizado para crear conciencia sobre los peligros de la contaminación marina, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad. Las sirenas también han sido utilizadas para explorar temas como la nostalgia y la pérdida, su conexión con el pasado. Y su capacidad para evocar recuerdos y emociones las convierte en figuras melancólicas y poéticas. En la literatura y el cine suelen aparecer en historias de amor y desamor, representando la atracción irresistible y el dolor de la separación. Su canto, que puede ser tanto una promesa como una maldición, simboliza la ambigüedad de las relaciones humanas. Sirenas en los videojuegos. En el ámbito de los videojuegos, las sirenas han encontrado un nuevo hogar, apareciendo en una amplia variedad de géneros y estilos. Se las representa como personajes jugables, enemigos formidables o aliadas misteriosas, adaptándose a las mecánicas y narrativas de cada juego. En los juegos de rol, las sirenas a menudo aparecen como criaturas mágicas con habilidades únicas: controlar el agua, lanzar hechizos hipnóticos o invocar criaturas marinas. Su presencia añade un elemento de fantasía y misterio. En los juegos de aventura pueden ser tanto aliadas como enemigas. Pueden guiar a los jugadores a través de peligrosos laberintos marinos o intentar desviarlos con su canto seductor, aportando desafío e intriga a las historias. En los juegos de simulación, las sirenas pueden ser personajes personalizables, permitiendo a los jugadores explorar la vida marina y construir sus propios mundos submarinos. Aquí aportan creatividad y exploración.